Sería diferente, hermano, porque la hermana dice que es otra. Ok, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Alguien quisiera compartir? Vamos a dar vamos a decir, 2 minutos, por lo mucho, si alguien quiere compartir alguna experiencia de este momento de oración. Solamente que sea de este momento de oración, y por si en algún momento el Señor les reveló algo para el ministerio. Si es algo donde el Señor lo pueda haber mostrado a una persona en especial, el mensaje es directamente para la persona, no para el ministerio. Pero pueda que el Señor hable para el ministerio, o a veces nos habla personalmente. Entonces, si alguien quiere compartir algo antes de comenzar, puede hacerlo ahorita, levante su mano y podemos dar un minutito para que pueda hacer el comentario, si gusta. De todas maneras, hoy, ok. Cuando empezamos la oración, yo dije cuando Jesús iba al cielo, Ok, cuando los apóstoles se reunieron, Jesús iba al cielo. ok, perfecto. Con la ascensión del Señor, muy bien. Y lo otro que le pregunté al Señor, ¿qué es lo que está diciendo el hermano cuando está hablando en lenguas? Y fue la palabra que me dijo que yo hablé. Ok. Recuérdanos la frase. ¿Hermano? ¿Recuerda la frase? Sí, yo pongo mi amor en ti. Ok, muy bien. Excelente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos sentimos como que no somos dignos. Y dignos, si esperamos a ser dignos, pues nunca podríamos servir en nada para el Señor. ¿Por qué? Porque digno es Él. Simple y sencillamente, por su gran amor y misericordia, puso su mirada en nosotros. Amén. Amén. Así que a nosotros solamente nos corresponde decirle: Señor, aquí tienes mis manos, aquí tienes mis pies, aquí tienes mi vida, me tienes todo mi ser. ¿Sí me explico? Para que Él lo utilice como Él quiera. Usted y yo solamente nos disponemos. Ahora los felicito porque en todas las reuniones que habíamos tenido, hoy es el primer día donde todos ahora sí oraron como dice las Sagradas Escrituras cuando mandó a Gedeón a librar al pueblo de Israel. Oramos como si fuera un solo hombre, o sea, un ministerio de intercesión. Eso es lo que debe de ser un ministerio de intercesión: confiar, orar. ¿Por qué? Y estar seguros de que todos somos eso, uno en Dios, uno en Cristo, para bien de la iglesia. Amén. Amén. Bueno, entonces, algunos recuerdan que les habíamos dejado de tarea que leyeran Números 12, ¿cierto? A otros les quedamos que iban a leer ¿qué? Génesis, ¿qué? 18, 22. Ajá, entonces, ¿mande? ¿Todo 18 o nomás el versículo 22? El versículo 22, el capítulo 18 del Génesis, recuerdan que es donde Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Cuando yo les diga, tienen de tarea leer esta cita bíblica, es bien importante que ustedes la analicen completa. ¿Por qué? Aquí no quisiera mencionarlo, pero sí sucede mucho que el católico a veces es muy confundido. ¿Por qué? Porque de repente se podría convertir en algo estilo protestante, leer solamente versos aislados y no se tiene una correcta interpretación bíblica. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante. Por ejemplo, si la hermanita leyó Números 12, recordamos que en Números 12 hay una crítica de unos servidores del Señor hacia un servidor del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, hay una gran diferencia en que dos servidores, entre comillas, les ganó la envidia y comenzaron a criticar a un elegido de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Dentro del ministerio, en el capítulo 12 del libro de los Números, pueda que el Señor se muestre más a través de una persona que a través de otra. Y aún así, todos nosotros debemos, en vez de sentir un poquito de rechazo o de enojo o de envidia, todos deberíamos de alegrarnos. ¿Por qué?
Porque si a un miembro dentro del ministerio el Señor le dio, vamos a decir, el carisma de sanación, gloria a Dios. No tendríamos por qué nosotros molestarnos ni sentir envidia, sino glorificar a Dios, porque algo bueno está haciendo el ministerio en sí, que el Señor sabe lo que necesita y ya le mandó ese carisma a través de un miembro dentro del ministerio. Y le voy a decir algo. Y esto lo puede tomar de dos maneras. Si usted es el privilegiado al recibir un carisma que parece ser más importante que otros, que no es así, todos son igual, glorifique a Dios por él, pero prepárese para la prueba. ¿Por qué? Porque va a ser bastante atacadita. ¿Por qué? Porque a quien más se le da, a quien más se le confía, más se le van a pedir cuentas. Entonces usted va a ser atacado, pero al mismo tiempo tiene más responsabilidad que cualquier otro miembro dentro del ministerio. ¿Sí me da a entender? O sea, habemos muchos que nos encanta pedir mucho, carismas, pero a la hora de tener que ponerlos al servicio, nosotros queremos dar paso atrás. ¿Sí me da a entender? Yo conozco mucha gente que ha pedido dones y se los pide al Señor y dice todos los dones, y de repente el Señor le da el don de sanación y de repente va a estar rodeado de personas y lleno de llamadas todos los días para que vaya a orar por un ser querido al hospital, a las casas o a cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque alguien descubrió que en usted hay un don de sanación. ¿Y será que todo el mundo quiere ser sanado, sí o no? Sí. Le digo que lo van a buscar por donde quiera que usted se pueda esconder. Y le digo que tal vez el primer mes, 2 meses, 3 meses, se va a sentir como pavo real. Pero al tercer, cuarto, quinto, el año, ya no va a saber qué hacer. ¿Sí me va a entender? Es bien importante que si ya el Señor nos lo regaló, pidámosle ahora al Señor fuerza para cumplir con la misión encomendada. Y a todo el ministerio. Si el Señor se lo dio a un miembro, que tal vez a usted es el que más gordo le cae, comience a orar por él. Porque usted es igual de responsable que él como miembro del ministerio. Y les voy a hacer una pregunta. Y aquí los voy a descubrir a ver qué tan honestos son. No me la van a contestar a mí, se contestan entre ustedes, ¿eh? ¿Le cae igual todos los miembros del ministerio o hay uno que le cae mejor y hay otro con el que preferiría no entablar una conversación muy seguido? No me contesten. Pero es normal. Es normal. Hay personas que se identifican un poquito más entre sí que otras. Las personalidades de cada uno pueda que sean un poquito diferentes, pero aún así nosotros tenemos que servirle al Señor de la misma manera. ¿Amén? Amén. Yo les hago una pregunta. ¿Los discípulos del Señor se la llevaban re bien, sí o no? No. ¿No? ¿Cuál no se llevaba bien, díganme? ¿Quién? Fíjese, había unos más envidiosillos que otros, ¿sí o no? Sí. Unos más ambiciosos que otros, ¿sí o no? Otros más corajudos que otros, ¿sí o no? Sí. Y así los va a ver entre el ministerio, pero ellos supieron sobresalir en sus indiferencias, ¿sí o no? Sí. Todos tenemos que aprender a hacer lo mismo. ¿Amén? Si usted analiza la mesa directiva que mi Señor Jesucristo se formó, usted va a decir, en esta mesa directiva, en este ministerio también hay gente igual, envidiosos. Juan y Santiago pidiendo los primeros lugares, Señor, que yo me siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Un evangelio dice que fue la mamá, otro dice que fueron ellos. Pedro cortándole las orejas a los demás porque se enoja. Otros, ojalá y que de esos no haya, Judas, ambiciosillos, siempre viendo a ver de qué manera puede sacar más dinero. Y fíjense que el Señor, ¿quién era el más ambicioso de todos los 12 discípulos? Mateo. ¿Quién? Mateo, ¿no? No, él era cobrador de impuestos. Judas Iscariote. Ese era el más ambicioso. Bien interesante. Yo les digo entre ustedes,
Si ustedes formaran una mesa directiva y entre ustedes hubiera uno muy ambicioso, ¿él le confiaría en la tesorería, sí o no? No. Mi Señor Jesucristo, ¿a quién le confió la tesorería? A A Él. ¿Por qué? Porque es de la única manera que puede ser probado en la fe y a ver si puede ser transformado, cambiar en su manera de ser. Bien interesante. Pues entre ustedes tienen que aprender a sobrellevar las indiferencias. ¿Por qué? Porque en el ministerio de intercesión, como dijo la primera carta de Pedro, capítulo 2, ustedes han sido elegidos como una raza elegida y consagrada para ser santa. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿tienen que ser santos, sí o no? Amén. Sí. ¿Hermano ocupa más luz o está bien? Yo para mí está bien. ¿Ustedes si alcanzan a ver o apagamos todas las luces? Un poquito más de luz, yo estoy cieguita. Allá yo no le puedo poner más luz. Es que se ve Sería- borroso, a lo mejor estamos... Si se apaga esta luz, sí se ve más para ustedes, pero no sé si pueden escribir. Bueno, aquí entro, entonces vamos a hablar. Si quieren apagar las luces, por mí está bien. Yo no las voy a necesitar. ¿Se ve Sí, el video? sí. Está muy oscuro. Yo no le hace que no me Está vea. bien así. Yo no importa que no me vea, con que se vea el Señor. Muy bien, entonces. Ajá. Yo le puedo poner más luz al video. ¿Quieren que le apague para que puedan ver todos desde atrás o si alcanzan a ver bien? Ok, escuchamos entonces. Si se fijan, bueno, creo que no van a alcanzar a leer, pero ahora vamos a entrar en la oración de liberación. Me lo voy a pasar, yo creo, un poco más rápido de lo que pensaba, porque si no, no la vamos a acabar. Bueno, vamos a ver. Dice que la oración de liberación es una oración dirigida ¿a quién? A Dios. A Dios. Normalmente hecha por un ¿qué? Grupo. Grupo. De creyentes. El error más grande que puede haber en un miembro del ministerio de intercesión es pensar y sentirse nuestro Señor Jesucristo caminando en la tierra. Que qué bueno que se sienta en confianza, en fe con Cristo. Pero por eso el Señor formó ministerio. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco gente que ha ido a hacer oración de liberación sola a casa de personas. Y conozco, no voy a decir el nombre, pero era un fraile, lo voy a decir nomás así, y lo conocí muy bien. Y él, pues hasta yo hubiera dicho, si me dice el fraile que va a ir a orar solo, yo le digo, vaya padre, o sea, no tenga ningún miedo, es una persona completamente de Dios. Yo lo hubiera pensado así. Y una vez se fue por ahí a hacer una oración a un lugar y de repente estaba orando por la persona y cerró los ojos, y cuando abrió los ojos la persona ya venía de la cocina con un cuchillote así. Tuvo que salir corriendo el padre. Perdón, tuvo que salir corriendo el fraile. ¿Por qué? Porque estaba a punto de recibir un fuerte maltrato de una persona que de verdad estaba pues poseída por espíritus malos. Entonces, por eso, cuando alguien va a hacer una oración de liberación, la oración de liberación es una oración dirigida a Dios, normalmente hecha por un ¿qué? Grupo de personas, de creyentes, para pedir la liberación del maligno a favor del que sufre de su influjo. Recuerdo una vez, estaba un grupo también, por eso el ministerio de intercesión, cuando va a orar y trabaja todo el ministerio, tiene que haber personas que no cierren los ojos. No sé si les ha tocado que usted está en el ministerio intercediendo y todos tienen cerrados los ojos, o cuando les toca ir de dos en dos y los dos tienen cerrados los ojos. Créanme que he tenido experiencias tremendas en esto. ¿Por qué? Una vez estaba un par de señoras orando por una mujer y estaban así en un templo y estaban ellas por el pasillo de la orilla, y de repente estaban así orando y cerraron los ojos, y la persona por la que estaban orando, por ahí también había practicado algo así de brujería, y de repente en ese momento de oración pegó como un grito fuertísimo, y la persona que estaba en ese momento intercediendo se espantó y pegó el grito, y cuando abrió sus ojos la persona trae una manifestación terrible. O sea que la persona, la servidora, se asustó demasiado, y al último
no encontraban cómo ayudarle a que saliera del shock. Y entonces, por eso es bien importante. Otra circunstancia que hubo, estaba un grupo completo orando por una persona, la sentaron en una sillita, y cuando estaban orando por esa persona, ¿qué cree que sucedió? Nada más bájale el volumen al de repente estaban orando y todo el grupito cerró los ojos. Y cuando se dieron cuenta, abrieron los ojos. ¿Y ustedes creen que estaba la persona por la que estaban orando ahí sentada en la silla? No. No. Cuando abrieron los ojos ya se les había ido. El encargado, el coordinador del Ministerio de Intercesión, tuvo que salir corriendo a buscarlo, a ver dónde estaba, y se queda volteando una esquina. Es bien importante que cuando hagan oración de liberación, tiene que ser en grupo, sí siempre, hacerlo por un grupo de creyentes, personas que sí confían en Dios, para pedir la liberación del maligno a favor del que sufre el influjo, con exclusión de los casos de posesión diabólica, siempre reservados al exorcismo. Si hay alguien que me busque esta cita bíblica, pero en vez desde el verso 13, me gustaría que la lean desde el verso 11. Es bien importante que el servidor del ministerio de intercesión sepa hacer una oración de liberación. Si yo le preguntara a alguien cómo se dirige una oración de liberación, ¿cuál sería la respuesta? 11, dijo de 19, Desde el verso 11. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se dirigiría una oración de liberación? ¿Alguien aquí ha estado en un momento de liberación? No. ¿Nadie? No. Muy bien. Entonces, cuando esto es bien importante, y esto también por eso la iglesia pide que un laico no haga o no se meta a lo que es liberación, a menos que la persona esté instruida y formada. ¿Por qué? Es bien importante, si quieres, mamá, apágalo y después lo vuelves a poner, desconéctalo y después lo vuelves a poner. ¿Por qué? Porque si una persona no sabe hacer una oración de liberación, se va a meter en una oración de exorcismo. ¿Sí me explico? Porque yo he escuchado muchas personas, incluso a mí me enseñaron así, y lo pongo entre comillas, porque me enseñaron conforme a experiencias, mas no conforme a formación, no conforme a instrucción por parte de diócesis, por parte del ministerio a nivel nacional, a nivel regional. A mí una persona me enseñó partiendo de experiencias personales, y cuando yo escuché hacer una oración de liberación, la oración, entre comillas, que ellos hacían de liberación, era dándole órdenes al diablo, al espíritu maligno que había en una persona, y comenzaban a preguntarle cómo te llamas, y le decían: en el nombre de Jesús te ordeno que la dejes. Cuando usted le da una orden a un espíritu que pueda estar dentro de una persona, en ese momento usted está haciendo un exorcismo. Usted se está metiendo con Sansón a las patadas. Por eso el Papa Francisco dijo: no se dialoga con el diablo, porque el diablo gana. El exorcismo está solamente elegido, o como lo decía ahí, siempre está reservado solo para obispos o sacerdotes, a los cuales los obispos le delegan ese cargo. Cuando nosotros, como ministerio de intercesión, hacemos una oración de liberación, pedimos a nuestro Señor Jesucristo que por su gran amor y misericordia libere a esa persona. Por la intercesión de Santa María Virgen, libéralo. Por la intercesión de los santos, por la intercesión de la iglesia,
por tu gran amor, por tu gran misericordia, por el bautismo que ha recibido, porque es tu hijo, porque es tu hija, dale su libertad. En ese momento usted está haciendo una oración ¿de qué? De liberación. Si usted comenzara a decirle a una persona que estuviera con una manifestación maligna, en el nombre de Jesús te ordeno que la dejes, te ordeno que lo dejes. Y ya, porque hay personas que incluso, entre comillas, se dice que caen en un descanso en el espíritu y que ya están liberadas, y eso no es cierto. Solamente si el ministerio de oración no tiene el carisma de la liberación y hay una persona que hay una manifestación maligna en ella, a veces solamente se le atormenta. Yo por eso estoy en contra de las personas que le quieren sacar el diablo, incluso una persona que tenga un problema, una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de esquizofrenia. Es una enfermedad, no es una posesión maligna, no es una infectación maligna de espíritus malignos. Se tiene que tener un muy buen discernimiento. ¿Por qué? Lo que es liberación lo puede hacer un ministerio de intercesión, pero en el momento que comienza a dar órdenes, se está metiendo en un lugar donde ya no nos pertenece. Y créame, y le voy a decir qué va a suceder. En el momento que usted le presente un reto directamente al diablo, cuídese, porque jamás en su vida puede caer en un pecado mortal, porque le ha abierto una puerta para que lo ataque duro. Porque si usted le presenta una pelea directa entre usted y el diablo, créame que le va a hacer la vida imposible. Por eso la iglesia no es que sea cruel, no es que sea mala, no es que los obispos no nos quieran comprender y entender. Al contrario, así como nosotros cuidamos a nuestros hijos que no hagan algo porque van a sufrir, así la iglesia cuida a su rebaño. Amén. Porque en el momento que usted se ponga a darle órdenes al diablo, la iglesia sabe que ahora, en vez de liberar a uno, de hacerle exorcismo a uno, pueda que tenga que hacerle exorcismo a dos o a toda una familia entera. La liberación no es cosa fácil. Yo sé que aquí hay carismas muy buenos, ya empecé a verlos. Se puede formar un ministerio muy bueno de liberación, pero a través de ser instruido para que no haya se podría decir la desgracia, y que de repente por ahí se sienta uno Jesucristo y comience a darle órdenes al diablo. Dígame. Hermano, pero aquí en esta diócesis no tenemos permitido eso. ¿Con qué lo podemos hacer? ¿De la liberación? Sí. Porque no están formados. No lo tienen permitido. Si de repente hay una formación y después se habla con las personas, es posible que por ejemplo, ni modo que no lo vayan a hacer. Vamos a decir, tienen su grupo oración. Por eso no los dejan hacer oración de liberación, porque tal vez ya han visto algunos errores. Pero vamos a decir, tienen su grupo oración, de repente hacen un retiro y está usted orando, está sirviendo, y hay una persona que de repente tiene una manifestación maligna, ¿qué va a hacer? ¿Salir corriendo y sacar a toda la gente del retiro? No. Aislarla. En ese momento los servidores van a tener que hacer una pequeña ruedita, o si hay dos personas que puedan con esa persona, van a poder llevarla acá a otro lugar y van a empezar a pedirle al Señor que le dé la paz, que la libere. ¿Sí me explico? Sin tener que darle una orden de hacerle una oración directamente para que haya un exorcismo en la persona. Por eso es bien importante que ustedes se formen, se instruyan y sepan cómo deben de orar. Y aquí es donde ahora sí me gustaría que lea esa cita bíblica. ¿Por qué? Porque los carismas van a existir. Los carismas van a existir. Pero también hay personas que puedan sentirse que pueden hacerlo y puedan perjudicarse más. Comience desde el verso 11 al 17. Por favor, así con una voz así alta para que la oigan, volteando así para allá para que me escuchen. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponía a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban.
Espérame un poquitito ahí. ¿Sí ve? Cuando el Señor regala algo no se necesita hacer cosas tan extravagantes. Continúe. También salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre todos los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno, en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado... ¿Quiénes eran los que hacían esto, hermana? Los judíos. Los hijos de un sacerdote Okay. judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el nombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Hasta ahí está bien, palabra de Dios. Palabra de Dios. Bien importante, ¿sí me explico? Ahora, alguien que busque, porque aquí viene una mala interpretación a veces también de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de San Juan capítulo 14, verso 12, por favor. Porque incluso también desde el verso 11 en adelante se pone bien interesante. ¿Por qué? Porque fíjense, el Evangelio de San Juan capítulo 14, verso del 11 en adelante. ¿Y por qué quiero que ustedes agarren ciertas citas bíblicas? ¿Por qué? Porque hay ciertas citas bíblicas que se refieren directamente a lo que es el sacerdocio. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo: no imponga las manos a la ligera, no está hablando al ministerio de intercesión que debe de imponer manos. Es una sucesión apostólica y muchos dicen o incluso manipulan esa escritura que es para el ministerio de intercesión. No, hay ciertas citas bíblicas que son estrictamente para el sacerdocio. Cuando Pablo le dice a Timoteo: no imponga las manos a la ligera porque podrías hacerte responsable de sus propios pecados, es que Timoteo tiene que estar seguro de quién puede llevar el sacerdocio, la sucesión apostólica. ¿Sí me explico? Ahora, lo que sucede aquí en esta cita bíblica, en los Hechos de los Apóstoles, se ve claramente dónde está la gracia, el regalo. Todos podemos tener el Espíritu Santo, claro. Todos recibimos bautismo, claro. Todos somos hijos de Dios, claro. Todos tenemos dones y carismas, sí. Pero hay diferentes carismas, como dice por ahí Romanos 12 y 1 Corintios 12. Tenemos diferentes carismas, no todos tenemos el mismo don, el mismo regalo, el mismo carisma. Ahora, Pablo tenía ese hermoso carisma de sanación también, al igual que Pedro, que incluso también hay una cita bíblica donde dice que por donde Pedro pasaba, con su pura sombra quedaban sanos. Aquí Pablo con los mismos pañuelos, con eso quedaban sanos se liberaban de espíritus malos. Pero ¿qué sucedió? Que llegan, incluso no eran cualquier persona, porque dice la palabra de Dios que eran hijos de un ¿qué? Sacerdote, o sea que supuestamente conocían las cosas de Dios. Y por esta cita bíblica que vamos a leer ahorita, ellos podrían haber dicho: pues nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo, y porque nosotros creemos en Él, pues incluso fue lo que usaron. En el nombre de aquel Jesús a quien Pablo predica, dieron una orden al diablo. ¿Y qué fue lo que les dijo el diablo? Que no los conocían. Dijo: yo sé quién es Jesús. Y sé quién es Pablo. Y también sé quién es Pablo, pero ¿ustedes qué? Ni el diablo los conocí. ¿Y qué revolcada les pegó? Yo conocí muchas personas que yo llegué a decirles: hermano, es peligroso lo que está haciendo. Tenga cuidado. No, a mí no me pasa nada y yo he dado órdenes. Yo sí le digo: en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. 2, 3 meses después: hermana, ¿cómo está? Ay, hermano, ore mucho por mi esposo. Si viera cuántos problemas tenemos en nuestro hogar.
unos de mis hijos están cayendo en las drogas, en el alcoholismo, pero a mí el diablo no me ha hecho nada, yo sigo haciendo liberación. Óyeme, ¿cómo me puedes decir que no te está haciendo nada? Está acabando con tu matrimonio, está acabando con tu paz en tu casa, está destruyendo la vida de tus hijos, te los está quitando y no, ¿cómo me vas a decir que no te está haciendo nada? Al diablo no se le dan órdenes, a menos que en realidad esté muy instruido y el señor obispo le dé la bendición y el envío. Si el señor obispo hiciera eso, entonces sí atórele, pero lleva el respaldo de toda la iglesia orando por usted. Amén. Amén. Pero si no, limítese a pedirle a Cristo Jesús por la intercesión de Santa María Virgen, San Miguel, San Rafael y todos los ángeles, y pídale que la libere, pídale que lo libere. ¿Sí me explico? Amén. Hay una gran diferencia entre el exorcismo y la oración de liberación. Ahora sí, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 11 en adelante. A ver, ¿quién lo tiene listo? A ver, por favor, de pie, hermanita, y volteando para allá para que lo ¿Más escuche. del 11? No, del 11 va a ser por ahí como hasta el verso 13, tal vez 14, por ahí. Pero comencemos en el 11. Escuchemos lo que dice, porque es bien importante lo que va a decir ahí. Dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme esto. O si no, Capítulo 14, el Evangelio de San Juan, verso 11 en adelante. Si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, Fíjense lo que acaba de decir. En verdad les digo. el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las haré aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. El próximo verso para cerrar con broche de oro. 15. Sí. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hasta ahí está bien con eso. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense, Gloria a bien ti, interesante Señor que aquí mi Señor Jesucristo dice, crean que yo estoy en el Padre y que el Padre está en ¿qué? En mí. Y si no lo creen, créanlo por las obras. Y luego les hace una promesa, en verdad les digo, o sea, les está dejando saber algo que no tiene vuelta de hoja. Todo lo que pidan en mi nombre, se los concederé. Incluso dice, ustedes podrán hacer las mismas cosas que yo hago y aún mayores porque yo voy al Padre. Y mucha gente dice, pues si el Señor ahí me está diciendo que yo puedo ir, que yo lo puedo hacer, es una promesa de Él. Pero el verso último, ¿qué fue lo que 16. dijo? El verso 15. Pero si nosotros... Si me aman, Me aman, guardarán mis mandamientos. para que nosotros podamos hacer que esa promesa actúe en nosotros, tenemos que estar perdidamente enamorados de Cristo. Cuando nosotros nos enamoramos de Cristo, somos obedientes a la iglesia que Él dejó aquí para guiarnos y hacer todo conforme su voluntad. Pero hay gente, lo bueno que aquí no es, estoy hablando de por allá de otros lugares, que recibe, se enamora del Señor, recibe una experiencia poderosa por la gracia del Espíritu Santo y al último dice que el Padre está equivocado en todo y que lo único que está correcto es él o ella. No. ¿Y qué es lo que pasa? Es un fuego y es una persona que está en el poder del Espíritu Santo, se podría decir, por 1 año, 2, y a los 3, ¿dónde está? Se divorció. Al último se nos hizo protestante porque el padre no la dejaba o no lo dejaba actuar como quería y porque incluso sacaba demonios y espíritus malignos por todas partes y porque basta decir que Jesús es el Señor. Se salió mi hijo, por eso Oh, el Señor. ok. Entonces, ¿qué quiero decir en esto? Ya todos bien asustados. Ya van a empezar a hacer. Hablando de liberación, hermano. ¿Y qué pasa? Entonces, a los 2, 3 años ya no los ves.
Y podría darles un montón de citas bíblicas, capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo se enoja y hace que una muchacha por ahí que practicaba la adivinación queda muda. Simón, el mago, también por ahí tiene un problema, incluso le quiere comprar en los carismas del Espíritu Santo Pedro, que porque él quiere también tener esos dones, y que le dice que se vayan al infierno tu dinero y tú también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los carismas del Espíritu Santo comienzan a ser muy visibles, va a haber gente que se vuelve un poquito loquita. Por eso es bien importante que el ministerio de intercesión esté bien formado y bien instruido. Y créanme, yo pienso que por lo menos el 50%, y lo voy a decir así abierto, y tal vez me estoy quedando corto, pero el 50% de las personas que hemos tenido una experiencia, ya sea dentro de la renovación carismática o en algunos otros movimientos que tienen identidad carismática, al principio que sale uno de ese enamoramiento, piensa que está correcto. Así como cuando se van a casar, se enamoraron de aquel galán o el hombre de aquella damisela, de la princesa y todo. Pero papá y mamá están viendo que es un borracho, yo lo cambio y se casa, y al último dice, tenían razón mamá y papá. O viceversa. Entonces, también nosotros en el servicio, cuando nos enamoramos de Dios, de repente no podemos ver las cosas tan abiertamente como deberíamos y podemos llegar a equivocarnos. Por eso es bien importante que dentro de la iglesia también nos podamos instruir en este ministerio de la liberación. ¿Que usted cree que se necesita un ministerio de liberación en cualquier parroquia? Sí. ¿Y sabe por qué la iglesia no nos deja? Porque sabe que no estamos instruidos. Cuando los que están arriba, el padre, o en la diócesis, obispo, representante de ministerios hispanos y de todo lo que es los movimientos apostólicos, y comienzan a oír que hay personas que están maduras en su fe, comienza a abrirse la puerta. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que dentro de su parroquia o dentro de su diócesis hay algo que el Espíritu Santo está haciendo, y está formando un ministerio que tiene la capacidad de apoyar y ayudar a la iglesia sin volverse loquillos. ¿Sí me va a entender? Sí. Y eso es buenísimo. Créame, nosotros allá donde estábamos, para gloria de Dios, en unos, ¿qué duramos dando esa formación? 3 años. Pero fue un proceso de años antes. En 3 años, nuestra diócesis, allá donde servíamos, que era la diócesis de Fresno, en toda esa región era donde tenían confianza que se iba a servir al Señor sin temor a ir a cuidarnos. Y yo sé que eso va a suceder también aquí en estos lugares. Amén. 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 ¿Por qué? Porque va a haber instrumentos bien instruidos y formados. Y créanme, les van a decir a ustedes, cuando ustedes quieran enseñar a otros y les dejen saber sus errores, les van a decir, ya te echaron a perder, de seguro te estás formando. ¿En serio? Es que ya se formó, ya perdió la espiritualidad. Ya no se atreve, ya tiene miedo. No. No. Vayan a busquen la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 27, para que vea cómo el Señor dejó instituir, en qué orden el Señor dejó los carismas. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Sabes que sí me voy a aventar todavía otra clase con 3. Ya casi nos aventamos la hora en un solo slide. I'm sorry. 12:27, hermano. 27. ¿Qué dice? A ver, hermano, usted mero, póngase de pie, por favor. Así, con esa voz, así como cuando lo hace enojar la hermana. Así. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar. Cada es uno, parte de él. cada uno en su lugar, ¿son parte de qué? De él. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Continúe, todavía falta mucho. Oigamos en qué orden están los dones y carismas. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles. A ver, espérame, tranquilito. En primer lugar están los que Dios hizo, ¿qué? Apóstoles. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes. Los obispos, los sacerdotes. Fíjese. Bien, póngale atención. En primer lugar, los sacerdotes. Segundo. En segundo lugar, los profetas. Ajá, profetas.
En tercer lugar, los maestros. Los maestros. Después vienen los milagros. Después. Luego el don de curaciones. Después. La asistencia material. Después. La administración en la iglesia. Después. Y los diversos dones de lenguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien interesante, así que fíjense, ahora sí. Y hay personas que si ya recibieron un regalo de los que ya están del cuarto para abajo, quieren brincarse el de arriba, que es el de los apóstoles. Y el Padre no me entiende, y el Padre no nos quiere, y el Padre se equivoca, y pobre Padre ya se lo comieron, ya hablaron mal de él por todas partes, y ya la mitad de la parroquia no quiere al Padre. Qué triste es hablar mal, porque nos puede pasar lo que el capítulo 12 del libro de los Números. Estamos difamando a aquel servidor de Dios. Y de repente el Señor nos puede decir, a ver, al Padre le puede decir, a ver, tráeme aquellos dos. Y de repente nos puede ir mal por andar difamando y hablando mal de los sacerdotes. Ese es un pecado grave. A mí una vez me dijeron, hermano, firmemos porque este Padre no nos entiende. Y queremos que lo saquen. Y luego que se vienen también los de la renovación, hermano, nos están diciendo que firmemos. Si firma, va a ver que usted también le va a ir mal. A mí no me vengan con eso, porque incluso David, cuando entre sus compañeros le dijeron, Dios ha puesto a Saúl en tus manos, por ahí en el capítulo 25, la segunda carta de Samuel, para que le des chicharrón y ya tú seas rey. Y dijo David, Dios me libre. Porque si yo le pusiera una mano encima, no sería estar en contra de él, sino en contra de Dios que lo eligió como rey. Cuando usted critica a un sacerdote, no está en contra del sacerdote, está en contra de Dios que permitió que él fuera ungido como sacerdote. Amén. Entonces al ministerio de intercesión no le corresponde meterse en esos líos. Y nunca vaya a firmar para que se lleven un sacerdote. Mejor ore por él. ¿Sabe qué sucedió con ese sacerdote? Era el que más apoyaba la renovación en toda esa región. A vuelta de un par de años. Y le digo qué pasó con aquellos que querían firmar para que sacaran al Se sacerdote. dispersaron. Se fueron, ya no estaban. Dejaron el servicio. Bien importante que sepan discernir. Amén. Amén. I'm sorry, No, sígale, hermano. Sígale. Voy a terminar este slide y ya voy a parar para si tiene alguna pregunta. O si tiene alguna pregunta me la hacen. En la oración de liberación no es que dice aquí legítimo por parte de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Nosotros. Muy bien. Y también de los sacerdotes que no tengan los debidos permisos, dirigirse directamente ¿a quién? Al demonio. Incluso cuando no se trata de posesión diabólica, aunque solamente sea que se necesita una oración de liberación, no sé qué, se dirige directamente al demonio por todo lo que ya les expliqué. Es necesario que el grupo de oración esté constituido por hermanos que posean ¿qué? Las cualidades humanas como ¿qué? Un buen equilibrio psíquico. Hay muchas personas que se sienten los últimos profetas del mundo. A mí me llegó una persona una vez y engañó a algunos que llegó y decía que el Señor le hablaba directamente cara a cara. Créame, conozco 2 o 3, pero voy a hablar solamente de una al cabo que ni la conocen. Y llegó y me decía que el Señor le decía un montón de cosas. Hasta a mí, no, hombre, me levantó acá, le dije, bendito sea Dios. Ya flotaba. Pero tristemente cuando le hice un par de preguntas, toda su descendencia para atrás practicaba la brujería. Lo mismo que le pasó a Pablo cuando iban evangelizando con Bernabé. O con ahí ya era con Silas. Escuchen, estos hombres son de Dios, que fue el que vino y ella también, supuestamente, parecía que estaba apoyándolos, pero ¿qué? Traía un espíritu de adivinación. ¿Qué cita es, hermanito Sanó? Me parece que es el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, ahorita les busco el verso. ¿Me explico? Es bien importante que nos demos cuenta que las personas que tienen que estar en el ministerio de intercesión
tienen que tener un buen equilibrio, ¿qué? Psíquico. Que tengan bien centrada la mente. No cualquiera puede estar en el ministerio de intercesión, pero puede apoyarles en el rosario. No es que no se le pueda dar la oportunidad de servir, pero no en el campo de batalla, porque puede haber problemas. Créanme que después les puedo platicar de muchas experiencias. Tiene que tener un buen equilibrio psíquico. ¿Cualidades qué? Espirituales. Practica la confesión, practica la Santa Eucaristía, es persona de Santo Rosario, es persona de visita al Santísimo, es una persona que se le nota a Dios porque también ayuna. ¿Sí me explico? Tiene que tener un buen qué? Cualidades espirituales, vida de oración, que conoce las Sagradas Escrituras para saber cómo actúa Dios y que hable más de Dios que del diablo. Amén. Tristemente conozco varios de los ministerios de intercesión que cada vez que los veía, y hermano, el diablo, mire que pasó y el diablo lo tomó. Hermano, no tiene algo que me hable de Dios, porque dice el Señor que lo que sale por la boca es de lo que está lleno el corazón, y usted nomás me habla del diablo. ¿Sí me explico? Es bien importante que el del ministerio de intercesión conozca muy bien las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos que el diablo anda por aquí, por el mundo, ¿sí o no? Sí. Pero ¿para qué pelarlo tanto? Lo ignoramos. No lo ignore, sepa dónde está para que no le vaya a dar zancadillas, ¿sí me explico? Pero háblele de Dios para que él también se enoje y se vaya. Amén. Pero por ahí una vez, no recuerdo qué sacerdote dijo que cuando se mencionaba al diablo 10 veces le estaba haciendo una alabanza. Así nomás. Oh, no. Pero hay gente que le encanta hablar de él. Buen equilibrio psíquico, cualidades espirituales, una vida de ¿qué? De gracia. Capaz de perdonar y de ganarse el perdón de todos los demás. Y que el grupo en su conjunto posea ¿qué? Dones carismáticos. Ya los tiene, tal vez no ora en lenguas, pero tal vez tiene el don de saborearse las Sagradas Escrituras y sabe dónde están las citas bíblicas. Tal vez tiene el don de visión, tal vez tiene el don de profecía, tal vez tiene el don de la oración. ¿Sí me explico? Yo sé que si ya están aquí, los carismas ahí están. ¿Carisma de qué dice aquí? De misericordia. Créame que yo quisiera ser más misericordioso. A mí me falta humildad. Y eso es lo que yo le pido al Señor todos los días. Yo quisiera amar más. Yo conozco personas que no están en el caminar del Señor, y cuando hablo con ellas, yo les digo, a mí me encantaría ser como tú, tener la paciencia que tienes tú, poder enseñar como enseñas tú. Tristemente, yo estoy en el caminar del Señor, tú no estás. Si el Señor me usa a mí en lo que yo hago, ¿cómo te podría usar a ti? Para ti sería más fácil servirle al Señor que para mí. Y se quedan como así. Y yo sé, estoy consciente que lo que yo le acabo de decir es real. ¿Sí me explico? Sí. Porque yo quisiera amar más. Siento que me hace falta amar más. Y le digo al Señor, enséñame a amarte más y ofenderte menos y amar más a los que me rodean. El problema sería que ya me sintiera santo. Cuando una persona se siente que ya está bien, que el Señor le bendiga, pero va de picada. Me parece que esta frase la sacaron de un santo que se llama San José Marelo. Se me hace que la expresó un sacerdote que se llama Sergio, y él dijo estas frases: las dos alas de un cristiano son la humildad y el amor. Mientras que tenga humildad y sepa amar, va a volar alto. Pero en el momento que se le acabe la humildad o se le acabe el amor, se le quebró una ala, y ¿qué creen que va a pasar? Se va hasta rebotar y pueda que hasta muera espiritualmente en el momento que se le rompa una de esas dos alas. El intercesor tiene que tener esas dos alas bien extendidas: el amor y la humildad. ¿Amén? Amén. Solamente así va a tener una vida completamente de gracia. Una vida de gracia, ok, carisma de misericordia, perdón. ¿Carisma de qué dice? Intercesión. Carisma de
discernimiento. Después les voy a dar una clase, voy a hacer un PowerPoint con un librito que tengo muy bueno de discernimiento y tengo otras páginas por ahí de discernimiento y después lo voy a dar, yo creo, después de que terminemos esta. ¿Por qué? El discernimiento es bien importante. ¿Por qué? Porque habemos muchos como Pedro. En el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, en un momento el Señor le dice a Pedro, en el capítulo 16, verso por ahí de 16, cuando les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito, bienaventurado seas, Pedro, porque eso no te lo reveló ni la sangre, ni la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se esponja. Y menos de 10 versos después, por ahí ya en el capítulo 24, 26, por ahí, después el Señor les dice, y todo lo que iban a hacer, lo van a arrestar, no te vaya, Dios, no podamos permitir eso. Y ya el Señor le dice, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los servidores podemos caer en la trampa de sentirnos que ya sabemos y que no nos vamos a equivocar. Y no es de que el Señor haya querido dejar un mal ejemplo de Pedro, sino dejarnos un gran ejemplo en Pedro de que si el Señor nos puede utilizar grandemente ahorita, después también podemos equivocarnos. Amén. El intercesor tiene que tener esa capacidad de entender y buscar la manera de crecer en discernimiento. ¿Carismas de qué? De autoridad. Y la autoridad, por ejemplo, en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, que se ha estado leyendo en las Santas Misas en los últimos días, incluso cuando él enseña, por ahí del capítulo 25 en adelante, no sé exactamente, no recuerdo, cuando él comienza a hablarles duramente, les dice, ¿y esta nueva doctrina y con qué autoridad? ¿Sí me explico? La autoridad que usted tiene que tener no quiere decir que grite. Porque no sé si a ustedes les ha tocado estar en algún lugar donde hay una manifestación y hay un ministerio de intercesión y se arrima en esa manifestación maligna que está ahí, se acerca todo el ministerio de intercesión y empiezan con una grita y no sé qué, y eso no es autoridad. Autoridad es hablar con eso, tranquilo, directo, sin gritar, sin hacer un desorden, seguro de lo que está haciendo. Si no está seguro alguien de lo que está haciendo, no hay autoridad. Entonces tiene que tener ese carisma de autoridad y haya recibido una buena formación en esta ¿qué? Materia. Está fácil ser del Ministerio de Liberación, ¿cierto o no? No.